Así ven las cosas, esta es otra manera de ver las noticias. Hay avance en la guerra. El presidente de los Estados Unidos ha enviado no a J.D. Vance, su vicepresidente, sino a dos de sus principales asesores a negociar con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Así que ahí hay movimiento, veremos por qué J.D. Vance no va. Hay mal tiempo en partes de los Estados Unidos afectando a 40 millones de personas. ¿Irá Italia en lugar de Irán a la Copa del Mundo? Hay toda una controversia al respecto, pero vamos a comenzar directamente con el mal tiempo. A mí me ha tocado ser testigo de terremotos, vengo de la Ciudad de México y crecí con terremotos, me parecía que era lo normal. Luego me vine a vivir a Miami y tengo montones de historias sobre huracanes, pero un tornado nunca me ha tocado vivirlo. Dicen los que lo han vivido que es una de las peores cosas que uno se puede imaginar. Y quiero que veamos juntos uno de los peores tornados que se recuerden en Oklahoma. El sonido y el impacto ha sido brutal. Jason. Lo dejamos para que tratáramos de entender el verdadero impacto de los tornados. Eso está ocurriendo en Oklahoma y en Georgia, en el sur de Georgia, hay muchísimos incendios. Estas son algunas de las principales imágenes que tenemos. Hay miles de acres que han sido quemados, decenas de casas han sido afectadas. El humo llega tan lejos como Atlanta y hasta el momento el Estado ha obligado a los residentes a prohibir las quemas para que este tipo de incendios no se extienda. Y ahora para ayudarnos con el pronóstico del tiempo, vamos con Albert Martínez del canal Meteo. Albert, gracias por estar aquí. Sé que acabas de regresar de Barcelona. Te agradecemos mucho que nos ayudes a entender lo que está ocurriendo. Comencé el programa diciendo que nunca he visto un tornado. He estado en huracanes, por supuesto, he estado en terremotos, pero nunca en tornados. ¿Tú has estado en un tornado? ¿Lo has visto? Lo he visto y realmente la sensación es increíble en el sentido de que primero ves un cielo de un color poco habitual, se torna de un color turquesa, verdoso, debido al polvo en suspensión y el granizo que suele ser muy grande en esas nubes de tormenta, y luego es el ruido, ese rugir, ¿no?, que tienen los tornados, que nos puede recordar un poquito al tren cuando pasa por la vía, ¿no?, cuando estamos ahí en un paso a nivel y pasa el tren, pues ese sonido es el que suele tener un tornado cuando se va acercando. Yo los vi de lejos cuando vivía en el norte de Texas, y muchos, eso sí, he perdido el número de veces que tenía que cortar la programación en la televisión para alertar a la gente de que tenían un tornado cerca. Así que Ayúdame a realmente es entender una cómo, situación que no recomiendo. cómo se crea un tornado y por qué siempre parece ser en la misma zona. No es en Nueva York, no es en Miami, no es en Los Ángeles. ¿Por qué en esa misma zona? Las masas de aire son la clave, Jorge. Tenemos aire cálido y muy húmedo en el Golfo de México en esta época del año que empieza a subir por las llanuras del centro de Estados Unidos. Por eso estos días tenemos muchas nubes en Texas, en Mississippi, en Alabama. La gente comenta, ¿por qué tanta nubosidad? Pues por la humedad del Golfo. Y en el oeste tenemos aire seco, en los desiertos, en Nuevo México, en Colorado, en el oeste de Oklahoma. De hecho, hay riesgo de incendios en toda esa zona. Y cuando chocan dos masas de aire, una de cálida y seca, pues pueden crecer tormentas. Si esas tormentas además van acompañadas de mucho calor, estos días llegamos a los 90 grados en todo el centro del país, pueden intensificarse muchísimo y convertirse en supercélulas, ¿no? Y si en la base de la nube tenemos esos vientos en sentido opuesto, empieza a girar la columna de aire, el empuje la eleva y eso nos da el tornado. Hasta ahí mi curiosidad como periodista. Ahora sí, ayúdame a ver cómo viene el clima en los próximos días. ¿Qué es lo primero que tienes? Tenemos un mapa, ¿no? Tenemos un mapa para ver el riesgo este viernes en la noche. Muchos de estos tornados, de estas tormentas, van a empezar en la tarde, a partir de las 4 o 5 de la tarde, y nos acompañarán durante la noche madrugada. Fíjate en la mancha esta que nos puede recordar a un aguacate. Cuando vemos estos colores Sí. amarillos, anaranjados, eso es malo. Eso significa que el riesgo, en este caso, hacia el este del Metroplex, de Dallas-Fort Worth, zonas de Texarkana, sur de Oklahoma, eso sur de Tulsa y partes de Arkansas, pues allí las
tormentas durante la tarde-noche podrán ser severas. Una tormenta severa es aquella que puede producir vientos muy fuertes de más de 70 millas por hora, granizo de más de 1,5 pulgadas, eso es más de una moneda de cuarto de dólar, casi como huevos de gallina o más grande, y luego tornados. Y eso lo hemos visto estos últimos días, muchos tornados ya han tocado tierra en estados como Kansas, Missouri, Illinois, Indiana, así que volvemos a ese riesgo. Como te digo, nacen en la zona de Oklahoma, Texas, se mueven hacia el este y van perdiendo intensidad en la madrugada del sábado. Y luego el sábado repetiremos, volveremos a tener la misma dinámica y el domingo... Exacto. Y el domingo repetimos y el lunes repetimos. Así que fíjate, a partir de las 10 de la noche van moviéndose, desaparecen luego las tormentas y el sábado de la tarde vuelven a nacer en la zona de Oklahoma, se mueven hacia Arkansas, Mississippi, Alabama, y si siguiéramos el domingo regresaríamos. Y fíjate cómo es otra vez esa forma que nos recuerda a un aguacate, esos colores con ese centro en la zona de Oklahoma, y es uno de los estados que tendremos que vigilar más cerca hoy, mañana y pasado. También zonas de Kansas, Missouri, Arkansas, norte de Texas, norte de Luisiana, porque son tormentas muy locales, así que muchos no van a ver nada, simplemente se quedarán con una tarde, una noche muy caliente, pero en las zonas donde se formen esas tormentas, los destrozos pueden ser significativos. Estamos hablando de posibles tornados F2, F3, esos son más de 150 millas por hora que convierte objetos livianos en proyectiles, pueden romper las ventanas y la gente tiene que identificar desde ya, tienen que aprovechar y buscar ese sitio seguro ante la posibilidad de que se active un aviso de tornado en su zona. Termino con la pregunta típica, ¿qué es peor entonces? ¿Son los huracanes, son los tornados, son los terremotos? ¿Cómo? Es imposible comparar uno con otro. Sí, pero por ejemplo, el huracán lo sabemos a muchos días vista, Ya, claro. sabemos hacia dónde va y podemos evacuar, nos podemos preparar. En cambio, los terremotos ocurren en cualquier momento, así que no tenemos tiempo de reacción, igual que los tornados. Los tornados, cuando nace la tormenta, sí que la estamos monitoreando, los meteorólogos y la oficina del servicio meteorológico, pero es como una lotería, ¿no? Allá donde se va a formar, allá es donde podríamos tener el riesgo. Por eso la gente tiene que identificar sitio seguro en casa, planta baja, centro de la vivienda. Si tienen un sótano, mucho mejor, porque estás por debajo del nivel del piso. Las casas móviles no son seguras porque no pueden soportar esos vientos de 100 millas por hora o objetos impactando. Y otra cosa, Jorge, la gente que va por la carretera, es importante tener el celular cargado y con el volumen o escuchar la radio porque también nos puede ocurrir eso, que estemos en la carretera, se dé un aviso de tornado, en ese caso tendríamos que salir e ir a un sitio seguro como puede ser una zona de descanso. Don Albert Martínez, el que sabe, sabe. Gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos. Albert Martínez, Un Canal placer. Meteo desde Houston. Y ahora vamos a pasar al tema de la guerra. Por fin hay avances, o por lo menos la percepción de avances. Estábamos esperando que el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, se subiera a un avión para ir a Islamabad, la capital de Pakistán, para negociar con los iraníes. No se encontraba ninguna respuesta por parte de los iraníes y el New York Times ha confirmado que J.D. Vance no va. Luego veremos esto, qué repercusiones políticas puede tener, que J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, no va, pero el presidente norteamericano ha enviado a dos de sus principales asesores, Jared Kushner y Steve Witkoff. Los dos han sido criticados por gente que no está ligada al gobierno del presidente, por no tener la experiencia suficiente para poder parar una guerra, pero estos dos asesores, se encuentran ya camino a Islamabad para negociar junto con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Y todo esto es positivo, es decir, mientras en lugar de bombas se utilicen palabras, las cosas van muchísimo mejor. Pero el presidente está muy sensible ante las preguntas de los periodistas de cuándo va a terminar la guerra y si la guerra le está afectando. Y sobre todo hay un cambio perceptible por parte del presidente que antes estaba poniendo fechas límites. Ustedes se acuerdan, decía, si en 2 días no responden voy a hacer esto, o si en una semana no responden voy a hacer esto. Y ahora el presidente se ha dado cuenta que los deadlines, es decir, estas fechas límites, no le convienen y ha dejado de hablar de eso. Donald Trump. I took the country out militarily in the first 4 weeks. I took it out militarily. Now all we're doing is sitting back and seeing what deal. And if they don't want to make a deal, then I'll finish it up militarily with the other 25% of the targets. But I don't want to rush myself, because every story says, oh, Trump is under time pressure. I'm not, no. You know who's under time pressure? They are. Because if they don't get their oil moving, their whole oil infrastructure is going to explode.
I'm not under any pressure whatsoever. We've never had so much ammunition. Our ships are loaded. I call them locked and loaded. They're locked and loaded. They're ready to go. We have much higher quality equipment than we did when we first started the war, and or the military operation, whatever you want to call it. And they're coming to us. The problem they have is they are very disorganized right now. Quizás lo más importante es la frase del presidente de que no se siente presionado de ninguna manera. Claro que está presionado porque aquí en los Estados Unidos millones de estadounidenses están sufriendo las consecuencias de los precios más altos del combustible, que se traducen en precios más altos para la gasolina, y todo lo que se mueve en los Estados Unidos, desde servicios a alimentos, va a aumentar. O sea que la presión es real. Ahora bien, los políticos hablan de formas muy curiosas, por decirlo de alguna manera. Yo nunca había escuchado que alguien dijera que la guerra es un regalo, pero eso es exactamente lo que dijo el secretario de Guerra, el secretario de Defensa Pete Hegseth, sobre la guerra de los Estados Unidos en Irán, y según él, el regalo del presidente de los Estados Unidos al mundo es la guerra. Pete Hegseth. Nadie navega desde el estrecho de Hormuz hacia cualquier parte del mundo sin el permiso de la Marina de los Estados Unidos. Para el régimen en Teherán, el bloqueo se está endureciendo cada hora. Tenemos el control. Nada entra, nada sale. Tenemos el control, dice el secretario de Defensa Pete Hegseth. El presidente de los Estados Unidos, lo escuchábamos hace poco, de que no se siente la presión, pero se van a dar cuenta cómo reacciona enojado ante un periodista que sigue insistiendo sobre la pregunta que todos tenemos: ¿cuánto tiempo más va a durar la guerra? Porque nos está afectando a todos. La guerra queda a miles de kilómetros de aquí, pero la guerra nos está afectando en la forma en que vivimos. Aquí el intercambio entre el presidente y un reportero. If you need more time, does that mean Americans should anticipate spending more on gasoline for the foreseeable future? For a little while. And you know what they get for that? You know what they get for that? Iran without a nuclear weapon that's going to try and blow up one of our cities or blow up the entire Middle East. Claro, lo que pasa es que eso es muchísimo más abstracto, porque el presidente lo que está ofreciendo es un Irán que no pueda atacar nuclearmente a los Estados Unidos, a Israel. Eso es algo mucho más abstracto, porque la evidencia de que efectivamente Irán iba a convertirse en una amenaza nuclear en contra de los Estados Unidos no se ha presentado. Eso es lo que dice el presidente, pero hay que creerle al presidente, y muchas veces es difícil creerle al presidente. Lo que sí es bueno es lo que les voy a contar ahora. Durante décadas, Israel y Líbano han estado en guerra. Ha habido constantes bombardeos de un lado hacia otros. Y lo que ha logrado el presidente de los Estados Unidos es una negociación entre Líbano e Israel para extender durante 3 semanas más los niveles de negociación. Esto es lo que sabemos. Dice el presidente, esta reunión se realizó en Washington entre representantes de Israel y de Líbano. Digo, es positivo porque es mucho más positivo negociar que bombardearse. Y dice el presidente: la reunión fue un gran éxito. Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbollah. Hezbollah es el grupo terrorista en el Líbano apoyado por Irán. El alto al fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por 3 semanas más. Todo esto es sumamente positivo, extraordinariamente positivo, que en lugar de pelearse haya algún tipo de negociaciones. La historia que te voy a contar es muy conmovedora. Vamos a ver primero las imágenes de un niño libanés que estaba recibiendo al Papa León XIV cuando fue al Líbano el pasado mes de noviembre. Y es un niño que se dio a conocer por su alegría, por su entusiasmo para conocer al Papa León XIV. Y esto salió en todos los medios de comunicación. Muy bien, quédate con esa imagen, porque lo que ocurrió después fue terrible. En los bombardeos entre Israel y en el Líbano, en uno de estos bombardeos, ese niño que viste se murió. Y el Papa León se enteró de lo ocurrido y dijo lo siguiente. Io porto con me una foto di un bambino musulmano che nella visita in Libano stava lì aspettando con un cartello dicendo benvenuto Papa Leone, e poi in questa ultima parte, diciamo, della guerra è stato ucciso lui, no? Sono tante le situazioni umane e penso che dobbiamo avere la capacità di pensare in questa forma. E come Chiesa, dico di nuovo, se come pastore non posso essere a favore della guerra e vorrei incoraggiare tutti a fare gli sforzi per cercare risposte che vengono da una cultura di pace e non di odio.
Se entiende, aunque sea en italiano, como pastor, dice León XIV, no estoy a favor de la guerra y estoy buscando una cultura de paz, no una cultura de guerra. Y esto, porque podemos hablar de la guerra en términos abstractos, en términos universales, pero cuando se trata de un niño que murió en la guerra, las cosas empiezan a cambiar. Regreso aquí a los Estados Unidos. El Departamento de Justicia está considerando quitarle la ciudadanía a cientos de norteamericanos, cientos de personas que consiguieron su pasaporte, su ciudadanía de los Estados Unidos, y dice el Departamento de Justicia que pudiera quitárselos si mintieron en las aplicaciones. Lo que pasa es que esas aplicaciones son complicadísimas y esto es exactamente lo que está haciendo el Departamento de Justicia. Todavía no ha ocurrido, pero el temor es que el Departamento de Justicia quitara la ciudadanía a cientos de personas cada año. Eso por una parte. Por otra, quiero contarles sobre el Departamento de Justicia, que también ha anunciado que continúa las investigaciones o el proceso para empezar a utilizar pelotones de fusilamiento en casos de pena de muerte. Increíble, pelotones de fusilamiento. El único recuerdo que yo tengo de una frase de pelotones de fusilamiento es de regímenes retrógrados o incluso en la novela de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y sobre eso, lo acabo de encontrar aquí, la frase del pelotón de fusilamiento es la siguiente, es el primer párrafo de 100 años de soledad. Dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Esta es quizás una de las frases más importantes y que más recordamos de la literatura en español. Y ahora el Departamento de Justicia, es increíble, quiere volver a traer pelotones de fusilamiento a los Estados Unidos. Es un proceso, no se ha aprobado, pero existe la posibilidad de que todo eso vaya a ocurrir. Vámonos con la popularidad del presidente Donald Trump, no muy buena. La aprobación es solo del 39% frente a 58% de desaprobación. Esto viene del diario The New York Times en su última encuesta, y que cuando se va preguntando sobre la guerra, la economía o migración, la aprobación del presidente sigue cayendo. Al presidente le preguntan absolutamente de todo y muchas veces no sabe. Es como si a mí me preguntan sobre teoremas físicos o sobre asuntos de astrofísica, no tengo ni la menor idea. Pero entonces le preguntan al presidente de los Estados Unidos sobre el Mundial de Fútbol, que sabemos que no es necesariamente el mejor fan de fútbol, y le preguntan sobre un tema muy específico. Si Irán, y no sabemos exactamente, si Irán no va al Mundial de Fútbol, no es uno de los equipos, y es uno de los equipos clasificados, le preguntan si Italia podría reemplazar a Irán. Esto no quiere decir que los italianos estén de acuerdo, pero preguntarle al presidente Trump de fútbol no lleva a nada, como vamos a ver aquí. Can I ask you a FIFA question, sir? What do you think of this idea of replacing Iran with Italy in the World Cup? I don't think about it too much. That's an interesting question. Let me give it. You know what? Let me give that a little thought. Is that what they're doing? They're thinking about replacing him? Apparently, it's a proposal. Let Marco make his poly. Marco, could you make a statement on that, please? What do you think of? Yeah, there's nothing from the U.S. has told them they can't come. I mean, the problem with Iran, it would be not their athletes. It would be some of the other people that would want to bring with them, some of whom have ties to the IRGC. We may not be able to let them in, but not the athletes themselves. But no one's, I don't know where that's coming from, other than speculation that Iran may decide not to come, and then Italy would fill their spot. But that's, if they decide not to come on their own, it's because they decided not to come. What they can't bring is a bunch of IRGC terrorists into our country and pretend that they're, you know, journalists and athletic trainers. Será muy interesante. Es que el equipo de Irán, si llega a los Estados Unidos, lo que está diciendo el secretario de Estado Marco Rubio, el problema no son los atletas, sino los miembros ligados al régimen que están participando en la organización o en la administración del equipo. Todavía no sabemos exactamente qué va a ocurrir con Irán. Irán, por supuesto, el equipo iraní quiere total seguridad de que va a jugar sin ningún peligro en canchas estadounidenses. A Italia le tocó jugar en los Estados Unidos. Había escuchado propuestas de que jugara en cambio en Canadá o en México, pero hasta el momento la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, no ha decidido qué hacer en este caso. Y por supuesto el equipo italiano no está de acuerdo en reemplazar al equipo iraní. El debate continúa al respecto. Y terminamos también hablando de fútbol, pero en este caso de fútbol americano. Vamos a hablar de Fernando Mendoza, el quarterback de la Universidad de Indiana de Miami. Estudió en la escuela de Columbus
los que vivimos en Miami nos sentimos orgullosos de él y por supuesto por haber ganado el trofeo Heisman, que es el mejor jugador de fútbol colegial. De pronto es el primer escogido por los distintos equipos de fútbol profesional para irse a jugar con ellos, y este es el momento en que se escoge al equipo donde va a jugar Fernando Mendoza. The Las Vegas Raiders select Fernando Mendoza. Esto no es ninguna sorpresa. Generalmente los peores equipos o los que no les ha ido tan bien tienen la oportunidad de escoger al mejor jugador. En este caso, el mejor jugador es Fernando Mendoza. Se va a Las Vegas Raiders. Ahí es Tom Brady, uno de los grandes quarterbacks de la historia de los Estados Unidos, es parte dueño de ese equipo y seguramente será una inspiración y una ayuda para Fernando Mendoza, que se va a jugar a Las Vegas. Muy bien, vámonos ahora sí con nuestra entrevista del día. Es una entrevista muy interesante porque nos vamos a conversar con Franklin Camargo. Franklin ha estado varias veces con nosotros aquí en el programa y hace poco dio un testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos. Aquí mi conversación con él. Así veo las cosas. El otro día estaba viendo una de las audiencias del Congreso y de pronto se aparece en la audiencia a testificar Franklin Camargo, analista republicano, conservador, quien ha estado en este programa durante muchas ocasiones y a quien conocí hace años en la cadena de televisión. Y Franklin está aquí para contarnos qué es lo que dijo, cómo está la situación en Venezuela y luego daremos un salto cuántico para hablar brevemente sobre la guerra en Irán. Franklin, gracias por estar aquí y felicidades por tu audiencia en el Congreso de los Estados Unidos. Gracias, Jorge. Un placer estar hablando contigo nuevamente. Antes de hablar de Venezuela, déjame preguntarte, por curiosidad, ¿cómo llega alguien a testificar en una audiencia del Congreso? ¿Cómo se llega a eso? Bueno, ha sido un camino largo, que es mi trayectoria, que ha tenido diferentes facetas, pero para simplificarlo, fue a través de una invitación del subcomité de supervisión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. ¿Y qué querían saber? Actualmente tiene... ¿Perdón? ¿Qué es lo que querían saber? Sí, actualmente tiene una mayoría republicana e iban a tener una audiencia para discutir la operación del 3 de enero, la operación Resolución Absoluta, la captura de Nicolás Maduro. Y dado que los republicanos tienen mayoría, pueden ellos invitar 3 testigos. La bancada demócrata invita a un testigo. Yo fui invitado por la bancada republicana para compartir, obviamente, mi experiencia como venezolano de lidiar con la dictadura y también mis pensamientos, mis opiniones con respecto a esa operación, sobre la captura de Maduro, si era legítimo que Estados Unidos lo hiciera, los lazos de Nicolás Maduro con el narcotráfico, entre otras cosas. Muy bien, vamos por partes. Has hablado de si algunos cuestionaban si era legítima la operación militar de los Estados Unidos para quirúrgicamente sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela. Si hablamos con venezolanos, yo creo que la mayor parte de los venezolanos con los que yo he hablado están de acuerdo con haber sacado a Maduro. Si hablo con latinoamericanos, y he estado viajando últimamente a México, me dirán que no están de acuerdo en una intervención militar de los Estados Unidos en ningún lugar. ¿Qué les dijiste tú? Les dije que por supuesto que se justificaba, no solamente para avanzar en lo que es el objetivo de una Venezuela libre, sino para un Estados Unidos y un hemisferio que sea más seguro y que respete o haga respetar su soberanía. Que hay 2 elementos muy importantes que de hecho terminé debatiendo hasta con congresistas demócratas, entre ellas la congresista de Texas, Jasmine Crockett, y el congresista de Georgia, Johnson, ambos demócratas. Y es que, contrario a la famosa afirmación de que Maduro fue un presidente secuestrado, Maduro ni era presidente ni fue secuestrado. Y básicamente en este punto se centró mi afirmación, mi testimonio de 5 minutos. Maduro no era presidente, sino que era un dictador que usurpó el cargo ilegítimamente. Diferentes observadores internacionales bien dejaron muy claro que las elecciones del 2024 fueron ilegítimas, fueron robadas. El gobierno y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, bajo ambas administraciones, la de Biden y la de Trump, no reconocieron nunca a Nicolás Maduro como presidente. Y el punto de la captura, también es importante recalcarlo, no fue un secuestro.
por la sencilla razón de que había una acusación formal de cargos por parte del Departamento de Justicia en el año 2020 en el Distrito Sur de Nueva York. Así que eso fue una operación de las fuerzas de orden en colaboración con asistencia militar de los Estados Unidos, más específicamente Delta Force. Ese fue el punto de mi discurso, porque a pesar de que te pueda gustar o no te pueda gustar Donald Trump, e incluso podemos discutir sobre el proceso de transición en Venezuela, si se está dando o si no, y vamos a estar hablando de eso más adelante, pero el punto de que Maduro era simplemente un presidente que fue secuestrado, hay que refutarlo completamente con los hechos, no únicamente con banderas políticas, sino con la realidad. Incluso hay un elemento muy importante del que a veces se habla poco, Jorge, y es que había un precio por la cabeza de Maduro, por información que lidere o que lleve al arresto de Maduro. Ese precio fue impuesto, el reward fue impuesto en el año 2020 por la administración Trump. Fue mantenido e incrementado por la administración Biden y últimamente aumentado nuevamente por este segundo periodo presidencial de Donald Trump y de alguna u otra forma ejecutado con la captura de Maduro. Para que ahora vengan muchos demócratas a decir que Maduro fue secuestrado. No, pero quizás, Franklin, y tú eres un gran conocedor de la historia, quizás el punto está en que tenemos una terrible historia de intervenciones militares y de invasiones de los Estados Unidos en América Latina, y cada vez que Estados Unidos se mete, las cosas han salido mal, o hay muertos, o sencillamente afectan y ofenden la soberanía de los países latinoamericanos, y la idea de que Estados Unidos se puede meter en cualquier país cuando se le pegue a la gana es algo que muchos latinoamericanos rechazan. Entiendo perfectamente que Nicolás Maduro no era un presidente legítimo y que no debería estar ahí. Es quizás la forma. Quizás se ha tratado todo y nada funcionó antes. Esto es otro punto muy importante, el de la soberanía y el de la famosa autodeterminación de los pueblos. Es otro de los puntos que toqué en el testimonio, porque de hecho Jasmine Crockett, la congresista demócrata de Texas, Jasmine Crockett, también habló de eso, de la soberanía. Y yo sí quiero hacer una distinción importante. Cuando hablamos de soberanía, ¿hablamos de la soberanía de los venezolanos o hablamos de la soberanía del régimen chavista, de la mafia y la dictadura que usurpa el poder? Porque sí, son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas. Pero no meterse a otro territorio es sencillamente no meterse a otro territorio, ¿no? O sea, tú estás haciendo la distinción entre el pueblo y el régimen, ¿no? Y si la población de ese territorio da consentimiento de que eso suceda. Es que, claro, era imposible tener una encuesta o saber exactamente qué querían, ¿no? Tenemos encuestas, votaron en contra de Nicolás Maduro. Bien mencionabas al inicio que cuando has hablado con venezolanos te dicen que ellos están a favor de la captura. Es claro que los venezolanos sí apoyan la operación de la captura de Maduro, tanto dentro como fuera de Venezuela. Lo que me brinca es la intervención. Lo que me brinca, Franklin, es la idea de la intervención. Si Estados Unidos se puede meter ahí, se puede meter luego en Cuba, se puede meter en Nicaragua. O acabo de regresar de México. Están preocupadísimos de que Trump se vaya a meter a México, ¿no? Yo creo que una mafia, y estoy segurísimo de eso, una mafia que usurpa el poder de manera ilegítima no tiene derecho a la soberanía. Está secuestrando el poder. Y la soberanía recae sobre los ciudadanos. Y cuando los ciudadanos se oponen y han hecho absolutamente todo para desplazar ese régimen, pero no han podido por términos prácticos, porque no tienen el monopolio de la fuerza, no tienen la capacidad logística de hacerlo, sí se justifica que Estados Unidos pueda actuar. Sí, por supuesto, también está en los intereses de Estados Unidos. Y eso es otra importante pregunta. ¿Está en los intereses de Estados Unidos? Definitivamente. Intereses económicos, por supuesto, no seamos ingenuos. Intereses incluso de seguridad nacional. El tema del narcotráfico de Venezuela es un tema serio, decretado incluso por la DEA y por el indictment, por la acusación formal del año 2020, de que aproximadamente más de 250 acres de cocaína pasan justamente por Venezuela cada año, lo cual equivale a una importante toneladas, perdón, quizás una importante cantidad de 250 toneladas. La pregunta filosófica tiene que ver sobre si las intervenciones son justificables a nivel ético y moral. Desde mi punto de vista no soy intervencionista y por eso me brinca. Déjame hacer una cosa, Frank, dejemos esto a un lado porque me interesa escuchar tu opinión sobre qué va a pasar en Venezuela. Todos los venezolanos que nos están escuchando dicen, nos parece muy bien haber sacado a Nicolás Maduro, a pesar de que tengamos estas discusiones, pero ahora sigue Delcy Rodríguez, quien era una de las principales represoras del régimen venezolano. Está su hermano Jorge Rodríguez igual, Diosdado Cabello, todos siguen igual. ¿Va a haber transición democrática en Venezuela? ¿Tú crees que esto puede ocurrir o que va a ocurrir rápido? Yo no le veo ninguna prisa a Donald Trump. Yo pienso que el tiempo es importante porque Delcy Rodríguez está jugando justamente a sobrevivir
Y es un tema complejo, es desmantelar toda una mafia que ha ocupado cada cargo de posición que nos podamos imaginar, desde la cabecilla, que era Nicolás Maduro, en un momento fue Chávez y hoy es Delcy Rodríguez, hasta un consejo comunal que sirve como mecanismo de represión y chantaje para los programas sociales, de los cuales sobrevive un sector de la población venezolana, sobrevive a muy, muy duras penas con un sistema empobrecedor terrible. Pero yo sí confío en esta administración. Confío también en el plan, que lo plantearon desde el mismo día que capturaron a Nicolás Maduro, ese famoso sábado 3 de enero, en donde dijeron, esto se trata de estabilización, recuperación y transición. ¿Cómo se ve esa transición? Se tiene que ver definitivamente con elecciones libres. A mí no me gusta cuando Donald Trump elogia a Delcy Rodríguez públicamente. No me gusta, como muchas veces no me ha gustado cómo Donald Trump se comporta de manera comunicacional. Lo que yo sí pienso que debemos hacer es juzgar a Donald Trump y a su administración por las acciones y no necesariamente por las declaraciones. A mí no me queda ningún tipo de duda que al final el objetivo, incluso para proteger los intereses de Estados Unidos, es que existe una transición política. Y de hecho, a esto le agrego un elemento muy importante: la inversión petrolera. Diferentes CEOs y empresarios del sector energético le han comunicado a la administración de Donald Trump que para ellos invertir en Venezuela debe haber garantías de que exista de alguna u otra forma una transición política. Porque ¿qué les garantiza a ellos que Delcy Rodríguez en 2 años no se le va a ocurrir expropiar o nacionalizar las infraestructuras que ellos tengan allí? Yo sí pienso que hay un plan. Es el problema, Franklin. La acción lo que nos dice es que Trump sigue apoyando a Delcy Rodríguez. La sigue honrando públicamente. La sigue. Yo creo que la está apoyando. Yo creo que por ahora la está apoyando. No veo cómo. Yo no veo ningún plan, por lo menos no lo han dicho públicamente, ningún plan para sacar a Delcy Rodríguez y permitir elecciones libres, ¿no? Esto nos lleva al tema de María Corina Machado también. Yo no diría que la está apoyando, yo diría que la está utilizando. Y hay que ser también muy objetivos con los tiempos. Si hace 3 meses y medio nos decían, Jorge, que Nicolás Maduro iba a estar en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York, claro, y que iba a haber una embajada de Estados Unidos en Venezuela y que iba a haber la excarcelación de 690 secuestrados políticos. Y vuelos Miami-Caracas, ¿no? Vuelos Miami-Caracas, que se iba a cambiar la ley de hidrocarburos, que se estaba por un proceso que no es obviamente con la rapidez que todos deseamos, pero que definitivamente hay un proceso y una mejoría en algunos sectores, no en todos. La dictadura sigue allí y la situación es terrible, pero hay evidentemente unos cambios. Yo no lo hubiese creído. Yo estoy seguro que tú tampoco y la audiencia tampoco. Así que no, yo no creo que hay que tener confianza a ciegas, hay que ser críticos, hay que evaluar la situación con seriedad, pero yo no pienso necesariamente que Donald Trump está apoyando a Delcy Rodríguez. Sí, podemos hablar de los elogios públicos, pero cuando se trata de las acciones y las políticas, pienso que la está utilizando. ¿Utilizando para qué? Para que ella coopere justamente en ese proceso de transición política. Pero Franklin, ¿cómo vamos a confiar? ¿Cuándo regresa María Corina, Franklin? ¿Cómo y cuándo regresa o cómo y cuándo debe regresar María Corina a Venezuela? Cuando sea lo más seguro para ella y lo mejor para el proceso. ¿Tú no crees que sea seguro por ahora regresar? Probablemente no, y ni siquiera te digo únicamente desde la cabecilla del chavismo. Yo quiero dejar muy claro que no confío en Delcy Rodríguez y ojalá la vida me dé la oportunidad de verla presa a ella y a su hermano, o al menos fuera de Venezuela o fuera del poder. Definitivamente es mi deseo más grande. Pero no solamente se trata, cuando hablamos de la seguridad de María Corina Machado, de que Delcy Rodríguez se le ocurra mandarla a encarcelar o a secuestrar, sino que el chavismo como mafia son tantos elementos y tantas estructuras que incluso una de esas piezas que tiene capacidad de actuar y que ha actuado por más de 2 décadas, puede incluso ocurrírsele ir en contra de María Corina Machado. Incluso hemos visto algunas divisiones dentro del chavismo a nivel comunicacional. Está el caso del nefasto Mario Silva, que hasta está criticando a Delcy Rodríguez y la acusa de traidora. Esto lo pongo como un ejemplo porque no todo el chavismo está feliz con este proceso de cooperación y para mí incluso transición que estamos viendo en los últimos meses. Y eso puede representar un peligro para María Corina Machado. Pero ¿debe volver María Corina Machado a Venezuela en algún momento? Sí, de hecho, ojalá sea lo más pronto posible porque ella definitivamente tiene la mayor popularidad dentro de Venezuela y en las eventuales elecciones libres ella sería la próxima presidenta de Venezuela.
Déjame hacer uno de estos saltos que solo podemos hacer los periodistas. Dejemos a Venezuela por un lado. Me interesa mucho escuchar tu opinión sobre lo que está ocurriendo con Irán. Tú has apoyado al presidente Donald Trump abiertamente. Llevamos 6-7 semanas de guerra. Acabo de ver la última encuesta del New York Times. Solo tiene 39% de aprobación. En la guerra mucho menos todavía. ¿Cómo se sale de esta guerra? ¿Cómo sale Trump de esta guerra? Mira, esta es la mayor apuesta política del segundo periodo presidencial de Donald Trump, que incluso está causando fisuras dentro de su propio movimiento. Están obviamente las declaraciones de Tucker Carlson, las críticas de Megyn Kelly, incluso hay algunos congresistas como Thomas Massie o senadores como Rand Paul que están diciendo esto no fue lo que se prometió necesariamente en campaña. Dos cosas yo creo que pueden ser ciertas al mismo tiempo. Hay que reconocer al régimen islámico de Irán como una amenaza, como el mayor patrocinador de terrorismo. Esto incluso ha sido aceptado de manera bipartidista por mucho tiempo. La necesidad de que Irán no tenga una arma nuclear y que no continúe con su enriquecimiento de uranio, pero al mismo tiempo, ¿cuál es el costo? Y esta es una pregunta importante. Es que subestimaron el poder de Irán. Entiendo lo que tú dices de que no sea una amenaza nuclear. Posiblemente si tuvieran una bomba nuclear la hubieran utilizado en contra de Israel o sus vecinos. Ese es el principal temor. Pero el punto es, ¿cómo sales ahora de esta guerra? Quizás subestimaron el poder militar de Irán que sigue atacando todavía. Sí, y aquí el tema de que Irán no es Venezuela. Y por eso, porque muchos me pueden decir, ¿por qué pareces un poco más escéptico con el proceso de Irán, pero mucho más a favor del proceso en Venezuela? Claro, sacar a los líderes, matar a los líderes no llevó al resultado que tuvieron ellos en Venezuela. Correcto, en Venezuela se encarceló a Maduro y luego tenías a Elcio Rodríguez en una llamada telefónica cooperando con algunas cosas. En Irán has asesinado a decenas de líderes y cada vez escogen a uno nuevo que parece tener la misma posición. ¿Cómo se sale de este conflicto? Yo creo que ya hay un costo inevitable y de hecho es un costo económico. Se comenta que los estadounidenses no suelen votar únicamente con política exterior, pero cuando la política exterior incrementa los precios de la energía, de la gasolina y tiene una implicación con tu bolsillo, créeme que por supuesto que va a tener un efecto electoral. Si Donald Trump logra neutralizar al régimen islámico de Irán y que de alguna u otra forma hubiese un cambio de régimen, soy escéptico con que se dé, ojalá, todos deberíamos desearlo, ese sería el mayor logro geopolítico que haya vivido el mundo desde la caída del muro de Berlín. Sí, pero yo creo que no vamos por ahí, no veo un cambio de, no veo un cambio de régimen, veo quizás una especie de control del material nuclear iraní y ya, pero incluso el estrecho de Hormuz que estaba abierto antes de la guerra ahora está cerrado. Esto es un punto menor, es un punto menos para Trump. Correcto. Es muy difícil la posición para Donald Trump, por eso mencionaba que es su apuesta más difícil y de hecho ya la elección de mitad de término siempre es complicada para el presidente de turno. De hecho, el último presidente que logró mantener la Cámara de Representantes fue Bush, hijo, en el 2002, después del ataque de las Torres Gemelas. Ya era difícil para Trump, ya era difícil para el Partido Republicano con esta escalada en el Medio Oriente y los impactos domésticos como los económicos, el precio de la gasolina que tiene, lo hace mucho más cuesta arriba. Yo no veo, ojalá me equivoque, porque sí, yo soy conservador y obviamente yo quisiera ver al régimen islámico neutralizado, sería mejor para Estados Unidos, para el hemisferio libre, pero yo veo un escenario en donde en el mejor de los casos se logra retroceder el enriquecimiento de uranio y por lo tanto el avance del desarrollo de un arma nuclear, se logra retroceder o neutralizar en cierto modo todo el poder balístico, la marina y el financiamiento de terrorismo en la región. Pero cambio de régimen en Irán lo veo muy, muy difícil y los costos a nivel domésticos van a ser altos. De hecho, ya lo son. Franklin, gracias por estar aquí. Te felicito por tu testimonio, tu fuerza al comentar las noticias y defender tus ideas sobre todo. Franklin, gracias por estar aquí de nuevo. Gracias, Jorge, como siempre. Y bueno, hasta la próxima. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, gracias. Y ahora continuamos. Quiero agradecerles enormemente el apoyo que nos están dando aquí en este programa. Continuamos aumentando el número de suscriptores en YouTube. Ayer te pedía ser el número 450,000 y hemos llegado a 450,000. A ver, me van a matar, pero vamos a cambiarle el número a esto. A ver. ¿Se puede? Sí. Es que estoy aquí atorado, no se preocupen. No, ni le cambien, sigan igual. Aquí está. Muy bien. Hemos llegado a 450,000. Vamos a meterle un 5 aquí. Listo. Ahí está. Gracias por ayudarnos, porque realmente esto nos ayuda muchísimo. Porque es la forma... Mis números son terribles, pero ahí está, 450. Listo, muy bien.
es una forma en que ustedes nos pueden apoyar y que nos han apoyado a lo largo de casi un año. Así que muchísimas gracias por apoyarnos. Y ahora hay que llegar rápidamente al 500,000. Yo calculo que en unas semanas lo vamos a lograr. Sus comentarios están aquí. Vámonos directamente con Alcinia Celaya. Dice: amé el elefante ayer y es hermoso oso hoy. Gracias, Jorge. Es unos videos que hemos puesto al final del programa, solo por ponerlos para ver si nos ve más gente, pero nada más. Alberto Delgadillo: Jorge, bienvenido. El retiro, pero a tu forma. Es el momento de tu vida en el que más productivo eres como periodista. Esto te dio independencia. Eres un excelente periodista. Échale ganas. Di no al retiro y sí al retiro a la forma Jorge Ramos. Es realmente, yo digo que los periodistas no nos podemos retirar, pero ¿cómo retirarse en este momento cuando hay tantos ataques en contra de los latinos, cuando hay tantos ataques en contra de los inmigrantes, cuando estamos en medio de una guerra sumamente impopular? No se puede uno retirar, hay que informar y cuestionar. Teodoro Oliveira dice lo siguiente: la pregunta sería, ¿qué pasaría si en algún operativo de los Estados Unidos hubiera agentes mexicanos o de algún otro país? Tienes toda la razón. Estamos hablando de la presencia de agentes de la CIA en México, que quedó corroborada después de un accidente en el que desafortunadamente murieron 2 agentes estadounidenses. Pero ¿qué pasaría si en lugar de agentes de Estados Unidos en México hubiera agentes de México en los Estados Unidos? Esa es la pregunta de Teodoro. Y Atilio Jara dice lo siguiente: hola Jorge Ramos, me encanta tu programa. ¿Por qué están enviando inmigrantes a otros países? Hoy están llegando 16 a Paraguay, es mi país. Estamos preocupados porque el gobierno aquí no explica nada. ¿Por qué? Averigua y cuéntanos qué pasa, por favor. Lo que pasa es que el gobierno de los Estados Unidos ha llegado a acuerdos migratorios con ciertos países y a los inmigrantes que no puede enviar a sus países de origen, por ejemplo, en el caso de Cuba, que muchas veces no está abierto a que vayan a repatriar a inmigrantes de ese país, los envían a otros países. Hace poco enviaron a 15 al Congo y ahora supongo que están enviando también 16 a Paraguay. Vamos a investigar al respecto. Gracias por estar aquí, gracias por los 450,000, gracias por confiar en nuestro periodismo. Así veo las cosas.